Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema más del curso de lenguaje. ¿Te recuerdas la clase de la semana pasada? Yo sé que sí. El tema de la semana pasada se llamó la comunicación. Además de su definición, hemos aprendido la semana pasada acerca de los elementos que intervienen en el acto comunicativo. ¿Recuerdas? Emisor, receptor, código, canal, mensaje y el contexto. El día de hoy vamos a complementar esa clase. ¿Y con qué tema? Con el tema de tipos de comunicación. Primera forma de tipología de la comunicación es por el tipo de código. Quiere decir que esta comunicación se puede dividir en lingüística porque emplea un lenguaje articulado. En estos momentos yo me estoy dirigiendo a ustedes a través del uso de un lenguaje articulado de manera oral. Pero si yo me callara y solamente observaras lo que está escrito, también sería lingüístico, pero de forma articulada escrita. Ahora, no lingüístico. Emplea un lenguaje no articulado. ¿Quiere decir? ¿A través de la escritura? No. ¿A través de la oralidad? Tampoco. Pero puede ser a través de los gestos, a través de las mímicas, a través de un silbido. ¿Te das cuenta? Eso es un lenguaje, según el tipo de código, no lingüístico. Ahora vamos a ver la otra forma de tipología, que sería por la distancia que existe o que hay entre el emisor y el receptor. Se dice que existe una comunicación directa. ¿Por qué? Porque el emisor y el receptor se encuentran en un mismo espacio y tiempo. Por ejemplo, si en estos momentos ustedes se trasladaran aquí a esta habitación y estuvieran aquí sentados, entonces sería una comunicación de tipo directa. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estaríamos en un mismo espacio y en el mismo tiempo. Cosa que eso es irreal porque ahorita estoy solo. Bueno, pero tú me estás escuchando y me estás viendo a través del video. Siguiente, hay otro tipo que es indirecta. Y eso significa lo siguiente: cuando existe emisor y receptor, o cuando existe entre el emisor y el receptor una barrera de espacio y de tiempo. Por ejemplo, ahorita mismo, tú te encuentras en tu casa, yo estoy aquí. Hay una barrera de distancia, de espacio, estamos lejos. Y también de tiempo, porque en estos momentos tú no estás viendo el video, lo vas a ver recién el día lunes. ¿Te das cuenta? Entonces, eso sería indirecta. ¿Está bien, jóvenes? Siguiente tipología. Por la presencia o ausencia de interacción. ¿Qué cosa significa interactuar? Quiere decir que vamos a invertir roles. Yo voy a ser emisor y tú vas a ser receptor. Pero va a haber un momento en el que tú vas a ser ahora el emisor y yo seré receptor. ¿Te das cuenta? Ahora, según esta tipología, se dice que la comunicación puede ser unilateral. ¿Por qué unilateral? Date cuenta, uni es uno. No existe intercambio de roles ni de diálogos. Ah, ¿y eso sabes cómo se da? Se da a veces cuando tú estás en tu habitación y meditas a solas y dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le dije? No debía hacerlo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, un monólogo interior. En la obra de Shakespeare, en la obra Hamlet, por ejemplo, el príncipe Hamlet, cotidianamente, muy a menudo, meditaba a solas. Y la gente creía que este muchacho estaba loco, pero no es que estaba loco. Él meditaba, él participaba a través de una reflexión a solas. Eso es un monólogo. Por ejemplo, un monólogo podría ser un claro caso o situación o ejemplo de una comunicación unilateral. Bilateral. Quiere decir que el emisor y el receptor interactúan y cambian roles, ¿ya? Por ejemplo, como yo ya te decía, ¿no? O cuando estábamos en la clase. Yo dirigía la clase, ustedes me escuchaban,
Pero cuando llegaba de repente el momento de preguntas o de intervenciones, ustedes levantaban la mano y participaban. Entonces, en esa situación, ustedes se volvían emisores y yo me volvía receptor. Eso es bilateral. Siguiente, multilateral. Más de 2 personas intercambian o interactúan roles. No solamente entonces el alumno, el profesor, sino ya todos los alumnos comienzan a opinar, pero no de manera desordenada, eso sí, porque si no, no se diera el proceso de la comunicación, no habría un entendimiento del mensaje. ¿En qué situación se puede dar una comunicación multilateral? Si organizáramos tal vez un debate, y cada uno de manera ordenada comienza a participar, a disertar, a exponer sus ideas. Siguiente tipología, por el tipo de receptor. Se dice que la comunicación puede ser privada cuando el receptor es conocido o determinado. Por ejemplo, el jefe quiere amonestar a su empleado, entonces le escribe un memorándum. Y si quiere amonestar a varios, escribe un memorándum múltiple y se los envía a cada uno de ellos. Pero te das cuenta, en ese tipo de comunicación, la comunicación es privada. El jefe conoce a quién le tiene que hacer llegar ese memorándum. Por lo tanto, esa comunicación se dice que el receptor es conocido, porque se sabe a quién se va a dirigir el documento. Pero, ¿qué sucede en un tipo de comunicación pública? Pues no se conoce al receptor, es indeterminado. Por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra dando su mensaje a la nación. Él se está dirigiendo ante las pantallas a todos los pobladores, a todos los peruanos. Pero en este caso el receptor no se sabe si va a llegar a todos o no va a llegar a todos. Entonces, jóvenes, hemos visto los tipos de comunicación. A continuación, vamos a ver las funciones del lenguaje. Presten mucha atención porque en esto nos vamos a basar o centrar en cuanto a los ejercicios, aunque también de lo anterior se va a preguntar. Función representativa o denotativa. Predomina la información a través de oraciones enunciativas. Se vincula con el contexto. Quiere decir que el lenguaje va a cumplir la función representativa o denotativa cuando da a conocer una información. Por ejemplo, mañana me caso. Así sea verdad o mentira, aquí la intención es informar algo, dar a conocer algo. Y bien claro dice acá, se vincula con el contexto, o sea, se vincula con el entorno, con la sociedad. Entonces das a conocer cualquier tipo de información, sea verídica o sea falsa. ¿Otros ejemplos? ¿Quieren más ejemplos? A ver, la regla se cayó. La noche es fría. La pizarra es pequeña y blanca. Tengo fiebre. Son ejemplos de lenguaje con función representativa o denotativa. Pasamos a la siguiente función. Función expresiva o emotiva. Predomina la expresión de sentimientos y emociones. Por ejemplo, te amo, mamá. ¡Qué golazo! ¡Gol peruano! Estoy expresando sentimientos, emociones. ¡Te odio! Te extraño, Juanita. ¿Te das cuenta? Ahora, esta función del lenguaje se vincula con el emisor. Te pregunto yo, ¿quién es el que está expresando sus pensamientos, sentimientos o emociones? El yo personal, es decir, el emisor. Por eso que esta función es expresiva o emotiva. Siguiente función, la función apelativa o conativa. Predomina la apelación, la persuasión o imperativo. ¿Deduces tú que esto es dar órdenes y esperar que a través de la voluntad el receptor te obedezca o responda? Por ejemplo, guarda silencio, presta atención.
ordena tu cuarto, dame un sol. ¿Te das cuenta? Son ejemplos de lenguaje, de comunicación o lenguaje con función apelativa o conativa. ¿De acuerdo? Siguiente, función fática o de contacto. Pretende verificar la eficacia del contacto. Establece, prolonga o finaliza la comunicación. Por ejemplo, hola. Estoy tratando de establecer una comunicación. Entonces la otra persona me responde, hola Elvis. ¿Qué dijiste? Estoy prolongando la comunicación en ese caso. ¿Qué dijiste? Profesor, pero usted no está haciendo una pregunta. Sí, por supuesto, estoy haciendo preguntas, pero las preguntas se hacen justamente para mantener la comunicación. En esta función, la función fática o de contacto, se pone a prueba el canal, la eficacia del canal. Cuando contestas el teléfono, ¿aló? Sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién desea hablar? ¿Quién es usted? Estás ahí estableciendo, prolongando o también hasta puedes finalizar la comunicación. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Entonces, ahí está la función fática o de contacto. Se vincula con el canal. Como ya bien te dije, aquí probamos la eficacia del canal. Función metalingüística. Se habla del lenguaje con el mismo lenguaje. Profesor, ¿qué está hablando? Lo siguiente te voy a decir. Mira, la palabra plumón tiene 2 sílabas. En el curso de lenguaje tú vas a comprobar de que plumón es una palabra con 2 sílabas. Plumón. Te sigo hablando. La palabra plumón es una palabra aguda. Termina en N y lleva tilde. En lenguaje te han tenido que enseñar eso. Tu profesor de lenguaje. ¿Quién es? ¿Quién habla? Muy bien. Entonces, aquí en esta función usas el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Galeno es el sinónimo de médico. También en comunicación, en lenguaje, se hablan de los sinónimos o de las relaciones semánticas. Uno de ellos es la sinonimia. Se vincula con el código. Aquí tú sabes que el código es un sistema de signos. Para poder hablar con un lenguaje de lenguaje, tú tienes que dominar un sistema de signos. Ese sistema de signos es el código. ¿Recuerdas la semana pasada qué cosa era el código? Sistema de signos. Función estética o poética. Emplea recursos expresivos para embellecer el mensaje. Aquí lo que importa es el contenido, el mensaje, las palabras. Ahora hay que adornar las palabras para expresar algo bonito. ¿Ya? Entonces se vincula con el mensaje. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Te das cuenta? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque yo era el que más te amaba. Tú, porque yo era el que más te amaba a ti. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. ¿Te das cuenta? Eso es una función estética o poética. ¿Ya? Entonces, mira, recuerda algo. El día, según tu horario, creo que es el día lunes. Aquí está. Tenemos asesoría de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía. Por favor, sé puntual. Voy a iniciar ahí una asesoría. ¿Qué voy a hacer en la asesoría? En la asesoría voy a explicar el tema rápidamente otra vez, ¿ya? Y también voy a desarrollar principalmente, si no explico el tema, entonces voy a desarrollar los ejercicios. Yo te estoy enviando ejercicios propuestos. Ojo, no tarea todavía, no entro al campo de tarea. Primero a los ejercicios propuestos. Quiere decir que tú la teoría lo tienes que aplicar en ejercicios. Esos ejercicios los vamos a desarrollar junto conmigo. Tú tienes que participar. Yo voy a hacer preguntas. Yo sé que tú eres muy participativo. Voy a tener en cuenta tu participación oral. Entonces, de 11:30 a 12 te espero vía Zoom. Ya sabes tú, mi ID, ingresa sin contraseña, ahí te espero. Ahí nos vemos. Y recuerda también que en este tema, en este segundo tema,
a través de esta plataforma de nuestro colegio San Joseph, estamos haciéndoles llegar una tarea domiciliaria, pequeña nada más, a modo de repaso, ¿ya? Escribe 2 oraciones para cada tipo de función del lenguaje, ¿ya? Sabes que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 funciones. 6 por 2, 12. 12 oraciones. Espero como tarea que tú me envíes. Vas a enviar tu tarea por la plataforma misma para yo poder corregir. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes, por la atención debida. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Éxitos.